Yo tengo imágenes de mi infancia dibujando a muy temprana edad. O sea, yo creo que prácticamente he dibujado toda mi vida. Y de hecho, cuando he hallado algún libro antiguo de cuando estaba en preescolar o alguna cosa así, he encontrado que había dibujos míos. La influencia del cine de mis viñetas, a ver, no se ha dado muy a menudo, pero sí que es cierto que, por ejemplo, para una obra como Endurance, una de las influencias básicas fue Lawrence de Arabia. O sea, realmente los planos y la forma de componer, pues, me gustaban. O sea, de hecho, no conocía la película hasta que me la recomendó Santiago García. Sí, siempre me han interesado las novelas de género, sobre todo eso, ciencia ficción. Tuve una etapa que me gustaban mucho las novelas policíacas, las novelas de Jane Thompson. Y, bueno, novelas de terror, de corte fantástico. Sí, y luego ya más adolescente ya pasé a Paul Auster, que en cierta forma es parte de su obra pues también pertenece a cierto tipo de género fantástico que roza con el realismo así sucio americano. Bueno, mis primeras obras eran obras compartidas porque las guionizaban David Muñoz y otros compañeros, básicamente porque no me sentía seguro a la hora de ponerme a plantearme un guión largo y ambicioso. Y siempre he guionizado mis propias historias cuando han sido cortas y han sido en tramos cortos, historias de 1 página, 2 páginas. Pero bueno, con el álbum Endurance pues me dije, bueno, voy a intentarlo porque me apetece muchísimo, quiero lanzarme a contar una historia larga y ambiciosa y no quiero que lo haga un guionista por mí. En principio yo lo que quiero ahora es volver a hacer otra novela gráfica y con guión mío y a ser posible, pues lo que comentaba, una adaptación de alguna novela clásica que podría estar muy bien. Mis 3 influencias básicas a la hora de hacer TVOs han sido Kirby, Tezuka y también Gallardo. Y bueno, y también la influencia que me ha dado la cercanía de Javier Olivares. Era fascinante ver cómo trabajaba. Que Gallardo, a nivel de guiones y cómo se expresan sus personajes, la forma que tiene tan graciosa de decir las cosas y de dialogar, ha sido fundamental. A veces echo de menos no haber tenido una formación académica, pero luego por otro lado pienso que quizás también me ha venido bien el hecho de no tener esa formación porque he sido más libre para guiarme y encontrar mi propio estilo y un poco también quitar hierro al tema del dibujo, ¿no? Y del arte. Mi primer cómic publicado fue en fanzines que montábamos en Leganés. Concretamente uno que se llama Manicomic. Era una obra colectiva de un grupo de gente que nos reuníamos un par de días por semana para dibujar, aprender a dibujar y sobre todo para tener ese contacto que ahora parece más sencillo con internet, pero por aquel entonces, hace 15 o unos 15 años, pues era imposible si no te reunías en cursillos o talleres. Y de ahí salió el Manicomic y luego posteriormente otro fanzine que duró un par de números, se llama El Perrito Piloto. Raros y Centellas sí que fue realmente mi primera obra profesional y estoy súper orgulloso. Años después me ha venido gente, incluso profesionales, que siguen recordándolo como un TVO peculiar cuando lo leyeron y cuando se lo encontraron en las tiendas. Era un TVO de 3 números que hablaba sobre un grupo de superhéroes republicanos en una realidad alternativa en la que Franco había perdido la guerra y se había establecido una república. Y era un delirio de TVO. En el 2001 empecé a colaborar con la revista musical Rock Deluxe. Me hizo mucha ilusión porque a mí siempre me ha gustado mucho la música pop. Y la verdad es que me lo pasé muy bien porque traté muchísimos temas, desde cómo grabar una cinta, a los conciertos, tipos de personajes, un poco la historia oculta de la música pop. Fergo es un personaje al que le tengo muchísimo cariño, la verdad. Apareció en las páginas de Mr. K, entonces me encargaron una serie sobre monstruos y yo les entregué una sobre un científico malvado que quiere dominar el mundo y que es un poco tontorrón y que el pobre pues no le salen bien los planes, ¿no? Según iba haciéndola me iba dando cuenta que iba metiendo cada vez más elementos de mí mismo dentro de la historia y del propio personaje. A veces no para nada bien, ¿no? O sea, no salía bien parado, mejor dicho. Endurance salió de una manera un poco inesperada. Había visto una exposición itinerante de fotografía sobre esta expedición que me encantó y en un momento dado pues decidí aventurarme, nunca mejor dicho, en la historia.
Y lo que sí que tenía claro desde el principio era eso, era que tenía que ser una historia dura, tenía que ser una historia como muy física, muy potente, tanto gráfica como dramáticamente, ¿no? Y aunque es inevitable meter algunos elementos cómicos y tal, yo creo que también por esa influencia de Tezuka que comentaba, de esa mezcla entre humor y dramatismo, pues desde el primer momento quería que fuera algo como muy de aventura clásica y de con ese halo épico y nada parecido a lo que había hecho anteriormente en otros trabajos, vaya. El proceso a la hora de dibujar sigue siendo casi analógico. O sea, el tema del dibujo a lápiz y a tinta pues sigue siendo con las herramientas clásicas y habituales. Una vez hecho la tinta en negro, normalmente escaneo y limpio con el ordenador, con el Photoshop, coloreo por Photoshop, meto cualquier tipo de efectos, rotulo por Photoshop. Yo creo que cada época tiene sus herramientas. Y de la misma manera que hace 15 años yo utilizaba un pincel de pelo de Marta, pues ahora utilizo un Pentel, que es un pincel un pincel japonés que no hace falta entintar porque bueno, es prácticamente como un rotulador. Entonces yo creo que las herramientas digitales o más así tecnológicas como una paleta gráfica o una Cintiq supongo que se terminarán imponiendo. Ahora mismo coloreo con tableta gráfica. A mí me ha venido fantástico porque yo nunca he sabido colorear y gracias al Photoshop y a la tableta gráfica pues he aprendido mínimamente a conjugar los colores, por lo cual en mi experiencia personal es muy positiva. Al principio trabajaba con blanco y negro porque me sentía muy seguro con el color, pero una vez empecé a descubrir que no se me daba mal conjugar esos colores y tal, pues empecé a sacar trabajos de esas características, hasta que llegó el punto en el que me apetecía de nuevo volver otra vez al blanco y negro y además sobre todo porque consideraba que quizás una historia en concreto lo necesitaba. Una historia como Endurance sí que el blanco y negro le da la potencia que nunca podrá darle el color. Ahora actualmente estoy enfrascado en un nuevo proyecto, con una nueva sección musical en la revista del Jueves que estoy compartiendo con Manuel Bartual y John Tons. Considero que quizás lo más afortunado podría ser hacer algo conjunto entre tres personas que nos gustan mucho la música. Y yo llevaba mucho tiempo sin hacer nada sobre el tema musical, ¿no? Y el pop. Hago una tira en la que he creado una serie de personajes, va a ser una tira coral, no es tanto de gags únicos en los que explico una anécdota y tal, sino me gustaría que continuara y que los personajes fueran apareciendo. Y bueno, pues es un poco lo que siempre me ha gustado, el humor y la música. En este caso no está la aventura, porque ya solo me lo reservaré para una futura novela gráfica, si los editores me lo permiten, pero de momento en el Jueves lo que sí que estoy es haciendo la otra parte que me encanta, que es hacer humor y hablar pues del mundo pop.